sistema de escapatoria. Es decir, redunda en la idea de que la responsabilidad compartida es el modelo que hay que seguir. Los progenitores deberán seguir ejerciendo conjuntamente la potestad, pero huye del término custodia compartida. Y lo que establece es que los progenitores, en su plan de parentalidad, es un plan que deben presentar con las demandas, han de determinar el lugar de residencia del menor y el modo en el que se va a desarrollar la guarda del mismo en cada momento. La manera en la que se va a desarrollar la guarda del menor en cada momento. Y en otro momento dado, el legislador catalán lo dice clarísimamente. Tiene la guarda el que tiene al menor en cada momento. Es decir, que sea cual sea la distribución de los tiempos, el que está en ese momento con el menor tiene su guarda. Por tanto, ya no tenemos esa idea de guarda y custodia. Tenemos una idea de organización de los tiempos del menor. Lo que pasa es que al legislador catalán, obviamente, esto se le plantea muy bien cuando regula los efectos personales, pero cuando llega el tema de la vivienda, se ve en la obligación de centrar si hay una guarda individual o hay una guarda compartida. Por tanto, acaba diciendo, si la guarda es individual, la atribución del piso se otorgará preferentemente al progenitor que tenga la guarda mientras dure esta. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sistema catalán el uso de la vivienda, si tenemos una guarda individual, irá al guardador, pero hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría de edad. De forma que aún en estos supuestos está temporalizando también. Y aún es así que prevé la posibilidad de que aunque haya un guardador individual, se pueda otorgar la atribución de la vivienda al otro si se producen determinadas circunstancias, tales como que el guardador tenga medios como para satisfacer esa necesidad habitacional. De forma que también incluso en la guarda individual existe una limitación a la atribución del uso de la vivienda. Con la compartida, igual, en el supuesto de la compartida se otorgará el uso al más necesitado, al progenitor más necesitado, pero siempre con carácter temporal, aunque los niños tengan 3 y 5 años, con carácter temporal. Y yo creo que esta es la línea, es un poco el camino a seguir, intentar evitar ya todo lo que nos perjudica el tema de la vivienda. Esta es la situación que tenemos ahora en nuestro país. Y un poco, ¿qué está pasando en nuestro contexto? ¿Qué está pasando alrededor nuestro? Fíjense, por hacer una pincelada, sin demasiada idea de profundidad, de entrada ustedes siempre saben que siempre que hablamos de custodia compartida acabamos haciendo una referencia a los Estados Unidos. Y siempre acabamos diciendo, no, pues en Estados Unidos es el criterio preferente, la joint custody es exactamente un sistema de custodia compartida. Ojo, no es exactamente lo mismo. En Estados Unidos la idea de joint custody se inicia también, arranca, tiene una primera época donde se tiende a favorecer obviamente la custodia materna. Es toda la doctrina de los Tender Years que se inicia en Inglaterra en 1880 y que va a durar hasta los años 60 aproximadamente del siglo pasado. En esa teoría ustedes ya saben que lo que se favorece es el vínculo materno por entender que es la madre la que está mejor colocada para atender a los niños de corta edad. En principio esa doctrina empuja hacia mantener el vínculo materno durante la corta edad, pero luego se va extendiendo hasta que los menores son mayores de edad. Entonces, esta doctrina tuvo, tanto en Estados Unidos como también en Europa, pues, una importante recepción, pero posteriormente ya fue puesta en cuestionamiento porque empezó a plantearse de si no también el progenitor varón iba a poder cumplir adecuadamente con esos deberes de cuidado y de atención. En un momento dado, en algunas legislaciones americanas, incluso se introduce específicamente la prohibición de otorgar la guarda en atención estrictamente a ser el padre o ser la madre. Es decir, prohibición de discriminación en favor de uno u otro por razón de género. De ahí ya pasamos a un sistema que se va extendiendo de joint custody. El paradigma más claro es en el estado de California, donde ya se va a establecer ahí sí como criterio preferente
de aplicación. Lo que sucede es que en los diferentes estados de los que se habla de joint custody encierra dos elementos. La joint legal custody es lo que supone toda la capacidad de decidir sobre la vida del menor, y la joint physical custody, que ahí sí que se refiere a los lugares de residencia del menor en cada momento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de joint custody podemos estar englobando sistemas que son realmente de custodia compartida, donde el menor tiene dos residencias principales, pero también podemos englobar sistemas donde existe una residencia principal y una residencia secundaria. De manera que por eso hemos de ser cuidadosos cuando decimos que en América todo tiene un sistema de custodia compartida. No, con ciertos parámetros. Hay ciertas diferencias y deberemos ver en cada caso y en cada estado cómo tienen la regulación. En cualquier caso, a la doctrina de la joint custody se planteó una doctrina contraria, que lo que incidía sobre todo es en el intentar determinar quién había sido el cuidador principal de ese menor para identificarlo y determinar que es él el que debía ejercer la autoridad. Es la teoría de la primacy caretaker preference, la teoría o la doctrina de la preferencia del cuidador, del dador de los cuidados básicos. En esa doctrina lo que decía es, no, dejémonos de hipótesis de qué va a pasar tras la separación. Centrémonos en el pasado de esta familia y veamos realmente quién ha sido el que ha estado cuidando efectivamente al menor. Esta teoría arranca de una sentencia muy concreta donde hacía un despliegue de funciones muy detalladas que el juez debería investigar para identificar a quién había sido el dador de los cuidados básicos para proseguir en esa línea. Esa doctrina tenía la ventaja de que era neutral, no identificaba a las mujeres por el hecho de serlo, identificaba al dador principal y, por otra parte, como se centraba en hechos ocurridos en el pasado, la prueba era más sencilla. Era cuestión de acreditar algo que había sucedido y no de plantear hipótesis de futuro. El problema es que esta doctrina también tenía, obviamente, sus desventajas. En primer lugar, porque consagraba un modelo que dejaba muy poco espacio al otro progenitor. Y en segundo lugar, porque la historia pasada no iba a poder reproducirse de la misma manera porque los hechos habían cambiado. Al no existir esa convivencia, la situación era distinta y era nueva. Por eso los modelos no podían reiterarse. Además, con la doctrina del cuidador básico, podíamos identificar a quién había sido el cuidador del menor, pero eso no necesariamente debía corresponderse con el cuidador más idóneo. Por eso esta doctrina, que tuvo su momento de gloria, luego empezó a ser ya rechazada con cierta... de forma mucho más clara. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en los países de nuestro entorno? Bueno, pues si nos vamos a Francia, en Francia ya saben ustedes que hubo una modificación en el 2002, donde el criterio de la autoridad parental es un criterio similar al de responsabilidad parental. Lo que establece es que los dos progenitores van a mantener todos sus deberes y obligaciones tras el cese de su convivencia. Y ya veremos que la idea de la garde conjointe, o como se diga en francés, que no sé cómo es yo, no es un criterio legal, no aparece en la legislación. Lo que aparece en la legislación francesa es la residencia alternada. También en Francia, en el 2002, hubo un amplísimo debate sobre si el juez podía determinar la residencia alternada en los supuestos de falta de acuerdo entre los progenitores. Y el legislador francés optó, en definitiva, por un sistema en el que el juez podía establecer la residencia alternada, pero la establecía por un tiempo determinado con un carácter provisional. Tras ese tiempo, el juez ya valoraba y podía tomar la decisión de si eso funcionaba o había que pasar a un sistema distinto. De manera que es una residencia alternada a dos velocidades. Un primer periodo de prueba y luego para tomar ya la decisión definitiva. También en la legislación francesa se recogen los criterios que debe seguir el juez, donde obviamente se prioriza la edad y los sentimientos del menor
la capacidad y aptitud de los padres y específicamente los informes periciales que se hayan podido presentar. Los